En esta sección vamos a hablar sobre Humano, demasiado humano de Friedrich Nietzsche, en el cual debemos de tener en cuenta de que dentro de su libro ha podido incrustar pequeñas encrucijadas sobre su vida desde la niñez hasta la edad en el cual se ha podido escribir este libro. Tengamos en cuenta también de que dentro de este libro se ha podido refutar bastante la moral, la cultura, la realidad en la que nos desenvolvemos, asimismo la moral heredada de una sociedad preconcebida, como bien lo puede señalar Nietzsche. Dentro de este libro, en el primer apartado, nos puede dar a entender primero de que el hombre en realidad no es un hombre razonable, no existe en realidad la verdad, no existe la bondad, no existe la lógica. Y la libertad meramente es simplemente especulativa debido a que se encuentra sujetada al idealismo que tanto hemos podido construir a través de la historia. Empezando entonces refutando muy bravamente, en el cual refiere de que la libertad de una persona no es simplemente la libertad que uno cree, y esto lo hace en referencia a que el hombre en realidad no es un ser atribuible de moral, no es un ser atribuible propio de la libertad. Entonces empieza a cuestionar cuestiones filosóficas como cuál es el pecado original de los filósofos, en el cual nos da a entender de que en realidad los filósofos toman como medida de la filosofía al hombre, siendo este mismo el inicio y el final de tal vez una etapa en el cual se ha podido describir, en el cual se ha podido construir toda una faceta filosófica. Pero en realidad no debería de ser el hombre una medida, sino el hombre simplemente es el resultado de la evolución en el cual se ha podido dar, de que este constructo orgánico que se encuentra dentro de nosotros, que es el cerebro, es simplemente resultado de la evolución. Entonces desde acá empieza a refutar, y debemos de tener en cuenta de que él anteriormente, cuando era niño, él era católico, debido a que su padre era pastor, pero debido a la enfermedad que posteriormente acabó con la vida de su padre, es que refuta esta idea misma de la creación. Por tanto, nos dice de que el hombre es un ser físico, por lo tanto nuestra evolución no es simplemente de una idea de un superior jerárquico, que en este caso podría ser Dios, sino es el resultado simplemente de la evolución. Empieza a refutar la realidad en sí misma a través de la metafísica, la evolución numérica, la valoración numérica que nosotros le damos, que en muchos casos podemos entenderlo como física, matemática, geometría y entre otras ramas de los números. Es que simplemente le aplicamos a este mundo para que podamos dar a entender de que nuestra creación de la realidad es simplemente algo ficticio, que para nosotros esa aplicación de los números es una aplicación meramente banal, es una aplicación en la cual nosotros nos vamos a poder sujetar en que nuestra realidad es la que existe, y nos conformamos con eso. Por lo que se puede rescatar de esta parte que cuestiona bastante la realidad en la que vivimos. Debemos de tener en cuenta de que tal vez en libros anteriores a este autor se ha podido ver el amor sobre la vida, debido a los incidentes que ha tenido, y debido a que él también se había enamorado de una de sus pupilas y que posteriormente fue rechazado, y se podría entender de que se entiende como un rechazo a la vida debido a este rechazo amoroso que tuvo. La moral podemos encontrar de que la cuestionó también bastante, y considera de que nuestra moral en realidad debería de ser un equitativo de amoral, porque en uno de los apartados dentro del libro nos refiere de que quien juzga es injusto, y esto debido a que porque quien juzga tiene acciones malas y tampoco no juzga lo que uno es,
no puede juzgar. De esta manera se va proyectando a la moral, la crítica esta misma de que en realidad lo moral debería de ser equitativo a amoral. Debido a que los juzgadores y que existen estos personajes juzgadores, como en nuestra realidad lo podemos ver, en realidad no deberían de llamarse así, debido a que ellos son injustos. ¿Por qué? Porque nadie es responsable de los actos que uno tiene y nadie lo debe de ser por su ser, por lo que es. Entonces, si juzgar es equivalente a ser injusto, entonces lo injusto que nosotros repartimos juzgando a otros sería la injusticia que se ve dentro de la realidad. Por lo tanto, la justicia no existiría. Y por tanto la moral que tal vez nosotros podemos describir como lo bueno o lo malo de la sociedad, de la realidad misma, simplemente es una percepción ya no preconcebida, sino la moral incluso se puede construir a través de pequeños toques de realidad en el cual instintivamente podemos definir qué es lo bueno o qué es lo malo, y que esos toques simplemente no existen porque la moral no existe, porque la moral es el imperativo injusto de juzgar. Entonces, las malas acciones que nosotros podemos realizar juzgando es una inmoralidad. Por lo tanto, acciones como robar, mentir u otras acciones que son renegadas por la sociedad, de que no son aceptadas y de que más bien son castigadas, no debería de ser de esa manera, debido a que la justicia simplemente no se talla por lo que una sociedad establece como justo o injusto. La crítica a la religión, en el cual denigra de que la vida misma de ser cristiano, las creencias religiosas, todo parece realmente irónico, porque tengamos en cuenta de que él era cristiano y poder criticar este apartado. En este apartado del capítulo del libro suena ser un poco contradictorio, debido a que él debería de considerarse ateo, siendo como ateo un ideal en el cual no debería ni siquiera existir la forma de cuestionar la existencia, pero lo realiza. Entonces, empieza a criticar bastante el culto religioso, que incluso en uno de los apartados, y me gustaría poder leerlo, es sobre, parafrasear la parte de la esperanza, en el cual la caja de Pandora, al poder develar todos los males en todo el mundo, simplemente deja un pequeño vasito para el hombre, el cual deja ser una pequeña esperanza. Y que por mucho digamos que entre todos los males la esperanza es una de las mayores virtudes que una persona pueda tener, o que pueda todavía sobrevivir dentro de ella, en realidad es uno de los mayores males de vida, que es muy cruel, porque simplemente se mantiene esperanzando, deja torturar a la persona constantemente, y la esperanza en verdad es el peor de los males que nos ha dejado la caja de Pandora, porque prolonga, como bien lo dice el propio autor, los suplicios de los hombres. De esa manera va a criticar bastante la religión, la santidad que tal vez uno pueda tener, y tal vez el rencor que le pudo tener en esa etapa en el cual su padre padeció la enfermedad, ese repudio tal vez a esto mismo. Y es a partir de acá en el cual da a conocer de que el hombre es un ser liberal. Es por eso que el título también de este libro, Humano, demasiado humano, para un libro para espíritus libres, empieza a develar de que en realidad la existencia de un Dios superior o de jerárquicos superiores es inexistente. Por lo tanto, en esta época en la cual se pudo escribir esta obra, en realidad era la decadencia también de la religión cristiana, y por tanto dentro de un libro posterior, El Loco, de titulada El Loco, de este mismo autor, da a conocer de que Dios está muerto. Entonces, la existencia de Dios no es algo que debería de llenar nuestras vidas a poder destinar y decidir cuál es el destino de nosotros mismos. Por tanto,
la falta tal vez de esa fe que en realidad debería de existir ya no se convierte en un ser superior, sino en uno mismo. Y por tanto da a entender de que el único Dios somos nosotros mismos. El único Dios del ser humano es uno mismo. Entonces, nos da a dar una plaza un poquito más abierta sobre la libertad, de que el hombre mismo al ser Dios, y nos da a entender, porque es un poquito también de análisis en esta parte, si el hombre es Dios, entonces sería libre de poder realizar las acciones que podría dar, y las consecuencias que uno puede tener no podrían ser castigados por uno mismo, debido a que tal vez lo ve individualmente como correcto o no correcto, pero acá no entra a tallar la moral según Nietzsche. Por lo tanto, no existiría ni lo bueno ni lo malo, y si uno es Dios no se podría autocastigar a uno mismo, aunque tal vez de alguna forma sí se podría realizar, pero si el hombre no lo considera así, entonces no sería castigado tal efecto de tal acto que sea tal vez considerado malo o bueno. Entonces, en la parte última del libro, que si bien aún me ha faltado todavía concatenar, nos habla sobre esta libertad misma, pero también se puede ver un poquito de que entra en locura el propio autor, debido a que el hombre da a entender de que el hombre a solas consigo mismo está bien y no necesita de las otras personas. Y hay una parte en la cual me gustaría dar a conocer, es que nos da a entender de que el hombre es un super animal. Y también entra a tallar la moral, debido a que la moral es una mentira, por lo tanto el hombre sigue siendo un animal, y se impone estas leyes un poquito más severas porque es más animal de los animales que nosotros podamos conocer. Entonces, toda la moral que nosotros podamos entender y toda libertad que un estado en el cual nos encontramos y nos pone, simplemente nos relega a esos imperativos de leyes, nos pone normas para poder encaminar un poquito mejor nuestra conducta, debido a que somos más animales que los animales que nosotros conocemos, y que nosotros somos hipocondríacos en cuanto a juzgar, porque la piedad es una enfermedad hipocondríaca según Nietzsche, debido a que nos gusta enaltecer la sensación de piedad, nos gusta dar un poquito más de gusto en la piedad que nosotros podamos mostrar ante los demás, y por tanto al mostrar ese sentimiento nos creemos un poquito más superiores a los demás. Entonces esos ideales de que tal vez uno mismo es Dios, uno mismo se juzga y no existe un ser superior, y tampoco las leyes que nos puedan regular las conductas ni encaminar qué es lo que deberíamos de pensar o cómo deberíamos de comportarnos, no existirían. Por lo tanto, de esta manera puedo acabar el análisis que tal vez en alguna parte del libro le he podido dar, y encuentra, ¿no? Una frase que tal vez me gustó y refiere en cuanto a la moral. Dice así: la ventaja de la mala memoria es que disfrutas varias veces de las mismas cosas por primera vez. Bueno, de esta manera se puede acabar el análisis de humano, demasiado humano, haciendo señal de que el mismo autor refiere de que donde él ve ideales, él simplemente ve cosas humanas, demasiado humanas.